7NN prenem la paraula i ho fem de la mà de José Enrique Segrelles Cortina. José Enrique, bienvenido. Hola, gracias, bienvenido. José Enrique Segrelles es abogado, es comisario de la exposición Segrelles i Blasco, dibuixant de paraules, pero José Enrique además es sobrino nieto del pintor Segrelles. Sí, así es. Mi abuelo y el pintor eran hermanos. Con lo cual conocerás a fondo toda la vinculación y es lo que vamos a hablar en esta entrevista. El pasado 27 de octubre, en la Casa Museo de Blasco Ibáñez, que está sita en la Malvarrosa, se abrió una exposición que es la que tú comisarias y que estará abierta al público hasta marzo de 2023. Cuéntanos qué hay en la exposición. Sí, hasta el 19 de marzo podrá verse luego de Fallas. La exposición es una exposición muy especial. Lo que se ven son una selección de las ilustraciones que Segrelles hace para Blasco Ibáñez, para ilustrar 4 novelas de Blasco: La Catedral, El Intruso, Los Muertos Mandan y Flor de Mayo, que precisamente está ambientada en la playa de la Malvarrosa, Cabañal, enfrente de donde se sitúa la Casa Museo de Blasco Ibáñez. Y digo que es especial porque yo siempre digo que es una deuda pendiente que tenía Valencia con estos dos ilustres. A que ellos en vida hicieron este proyecto de ilustrar 4 novelas, no se llegaron a publicar en su momento y yo creo que ya era hora de que pudiéramos todos los valencianos pues visitar, ¿no?, una exposición donde se viera la obra de Segrelles destinada a las novelas de Blasco, precisamente en la Casa Museo de Blasco. Creo que era el sitio indicado. Nos has dicho el parentesco familiar que tienes con el pintor Segrelles, el albaidense universal, pero además de esa vinculación familiar existe una vinculación pictórica, ¿no? Es decir, en el conocimiento de la obra, ¿no? Sí, yo la verdad es que desde niño, bueno, yo vengo del mundo del arte. Mi padre, una galería de arte en Valencia que precisamente se llamaba Galería Segrelles. Fue de las pioneras que hubo en Valencia. Y yo desde niño, pues la verdad es que viendo todas las obras de Segrelles, yendo a visitar el Museo de Albaida con mi padre, luego también de mayor, y habían obras suyas, sobre todo las de temas fantásticos, que a mí se me quedaron grabadas. Yo alucinaba con ciertos cuadros suyos. Entonces desde pequeñito pues fui coleccionando libros suyos, libros ilustrados por él, fui adquiriendo toda la obra que pude, conociendo qué particulares las tenían y localizándolas, tenerlas catalogadas. Y yo creo que así he llevado 30 años casi que en silencio, ¿no? Y llegó un momento que luego de tener tanto material, de tener localizada tanta obra inédita, pues yo creo que sentí la necesidad de sacar afuera, ¿no?, lo que yo antes hacía por mi propio gozo, ¿no? Y empecé a mover su obra, a mover redes sociales, a comisariar exposiciones, a escribir artículos. Pero yo creo que es que vale mucho la pena. Y cuando luego me he cruzado con algún ilustrador norteamericano, con algún cineasta como Guillermo del Toro, que hablan maravillas de Segrelles, pues aquello que tú hacías por tu cuenta pues como que adquiere mucho más sentido. De yo no soy el loquito de la familia que alucinaba con Segrelles, sino que es en Estados Unidos, en el extranjero, pues se lo valora mucho. Entonces como que me dieron ese empujón que me hacía falta, la verdad. Vamos a marcar, ¿cómo definirías la relación en el tiempo entre Blasco Ibáñez y Segrelles? Son unos años para mí en la historia unos años muy chulos, los años 20, y Segrelles ya estaba viviendo en Barcelona. Segrelles de Albaida se va a Barcelona en 1904, se va a completar los estudios en la Escuela de la Lonja de Barcelona, y allí empieza ya a trabajar con alguna editorial, le empiezan a encargar ilustraciones, hace alguna exposición también. Recuerdo una en 1914 que Segrelles siempre contaba que le había visitado Rubén Darío. Luego Rubén Darío le encarga también que le haga una portada de una novela suya, de Azul.
En fin, venía también en los años 1915 hasta el 20, 21 de publicar obras suyas en una revista que se llamaba Hojas Selectas, que publicaba Salvat, muy chulas, y realiza, luego todo ese bagaje, hace una exposición en Galerías Layetanas en Barcelona, en abril de 1921 en Barcelona. Segrelles se entera, porque entonces no tenían una amistad personal. Segrelles se entera que Blasco Ibáñez estaba en un hotel de Barcelona, ya vivía en Mentón, en Francia, Blasco, pero estaban casualmente en un hotel de Barcelona, y Segrelles va a visitarlo. Le invita a que acude a la exposición y Blasco le confirma que va a ir. Llega Blasco y se queda sorprendido de la maestría del dibujo que tenía Segrelles y le encarga que le ilustre estas 4 novelas. Le había encargado también a Benlliure que hiciera La barraca, y cuando ve lo de Segrelles dice: el resto de novelas que me las haga Segrelles. Blasco tenía previsto realizar una publicación importante, primero en castellano, luego en francés y luego en inglés, y eso Segrelles lo veía también como una oportunidad para traspasar fronteras. Yo creo que es un punto en común entre los dos. Los dos eran dos valencianos que miraban para afuera, y los dos, Blasco ya estaba triunfando, ya venía de triunfar en todo el mundo, y Segrelles acaba triunfando también en Nueva York. Hay cartas y correspondencia entre Segrelles y Blasco del 21 al 24, súper interesante, que están en la exposición, la hemos puesto en vitrinas, una selección de estas cartas. Y ahí se ve cómo Segrelles le está pidiendo a Blasco alguna recomendación para ir a Nueva York, a esas editoriales norteamericanas que seguro que Blasco conocía. Son cartas muy interesantes. Ahí se ve una relación profesional entre los dos por las obras que le estaba enviando Segrelles a Blasco para esas novelas, pero también una relación personal. Segrelles en una carta le habla del momento de enamoramiento que tenía, Blasco le habla del viaje al fin del mundo que estaba preparando para la novela del viaje al mundo del novelista, un novelista. En fin, para mí son joyas esas cartas, ¿no? Y una época súper bonita. Esos años 20 en la producción de Segrelles son muy importantes porque finales de la década de los 10 y años 20 y años 30, para mí es la producción de Segrelles más potente y es con la que triunfa fuera. En la documentación que poseo hay una cuestión que me llama mucho la atención, y es que cuando estaba Segrelles en Barcelona llega a ser cartelista del Fútbol Club Barcelona. Es una cosa que ahora veríamos que los carteles los hacen las imprentas, ¿no? Entonces habían ilustradores y cartelistas ex proceso para hacer y eran obras de arte. Sí, la faceta cartelista de Segrelles es buenísima también, ¿eh? En esos, sobre todo en la década de los 20 es cuando más cartelería hace. En Barcelona mucha, en Valencia también hace carteles brillantes. Pero sí, y hace el cartel de las bodas de plata del Barça, que luego los siguientes aniversarios los han hecho Tapies, los ha hecho Miró. Pues Segrelles está ahí en las bodas de plata precisamente del Barça. Recuerdo otro cartel que hace en 1920 para el Real Aeroclub de Cataluña, una prueba de hidroaviones que era Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona. Ese cartel se lleva el primer premio, la prensa pone a Segrelles como el mejor cartelista de Cataluña, que en aquel momento equivalía a ser el mejor cartelista de España, porque las imprentas potentes estaban en Barcelona. Hay un cartel mítico también que hace para Valencia, que lo dona a la ciudad, que es el primer cartel de Fallas, de 1929. Ese también es de Segrelles. Segrelles cartelista es muy bueno. Tiene ahí un estilo art déco, pero sin perder la fantasía que caracteriza toda la obra de Segrelles. Ese cartel de Fallas es unas figuras fantasmagóricas, es la fiesta pagana, del fuego, sus azules. El Segrelles cartelista es magnífico también, ¿eh? ¿Qué podemos encontrar en la exposición? Es decir, nos disponemos a ir a la exposición y ¿qué vamos a ver allí? Hemos intentado que fuera una selección variada, porque también de las cartas de Blasco y Segrelles se hablaba de esto, de que las novelas de Blasco tenían variedad y que las ilustraciones de Segrelles también fueran de diferentes temas. Blasco siempre le decía: mis novelas son realistas, ese realismo crudo con toda su miseria, pero usted, fíjese, Segrelles, que siempre tienen un toque idealista o romántico para no caer en la monotonía.
Y hemos intentado esto, que el visitante no caiga en la monotonía. Hemos seleccionado 6 obras de la catedral, que está inspirada en la Catedral de Toledo, muy potentes, muy oscuras, pero llenas de fantasía. Hemos otras para El intruso, que está ambientada en el País Vasco, el problema entre los trabajadores de las minas y los dueños de las minas, novelas muy sociales todas. Para Los muertos manda hemos seleccionado 6 también, 4 para El intruso, 6 para Muertos manda, que está ambientada en Mallorca e Ibiza, el problema también de esas familias ricas de Baleares venidas a menos que no quieren reconocer, ¿no?, su momento actual. Y para Flor de Mayo, que era la ambientada en Valencia, hemos elegido 8. Y lo que se ve es esa variedad. Y también variedad temática. Hay obras muy realistas, las menos, porque Segreyes es fantasía. Sí, es que yo creo que intentaba hacer algo realista y acababa teniendo sus toques fantásticos, aunque fueran los fondos. Mucha fantasía, algunas rozan lo macabro, que hemos destinado una pared, como la pared macabra, ¿no?, de la exposición, con un vinilo muy, muy chulo. Hemos decorado muy bien, para mi modo de ver, muy bien esa pared. Y está esa riqueza temática y también riqueza técnica. Todo es en monocromos, todo es blanco, negro, gris, pero hay óleos, hay gouache, hay aguadas de tinta, hay técnicas mixtas. Es una exposición muy, muy potente. Algún ilustrador americano me ha dicho que para él, que el Segreyes cuando pone color es una locura, pero que a él los monocromos de Segreyes le vuelven loco. Y esta es una exposición toda de monocromos. Todas son inéditas, ¿no? En Valencia muchas son inéditas, todas no. Hay algunas que proceden de la Casa Museo de Albaida, que en la Casa Museo se pueden ver, algunas, y otras son estas que te contaba al principio, de las familias que yo sabía que tenían obra de Segreyes y yo me lo iba catalogando, ¿no? Y entonces cada vez que hago una exposición intento siempre llevar obra inédita, y estas me cojo mi base de datos que me he ido haciendo con el tiempo y voy llamando a los particulares: oye, aquella obra que tienes, que sé que es de Blasco Ibáñez, ¿me la cederías para la exposición? Hasta ahora todos me la han cedido. Alguno me dice: te la cedo porque eres tú, porque sé que lo haces con esta ilusión, porque era familia, porque quiero también que la gente lo conozca. Y casi que mitad y mitad. Mitad viene de la Casa Museo y mitad viene de particulares, y de particulares inéditas. Alguna tan inédita que, montando la exposición por redes, me contactó una persona que era de Alicante. Voy a ver 3 Segreyes que tenía, y uno, veo esos monocromos, veo ese blanco y negro, digo: eso es de Blasco seguro. Y le digo: oye, ¿me dejarías que la desenmarcara? No quería, al final habló con los hermanos, me dejó que la desenmarcara, y efectivamente era de Blasco, porque Segreyes muchas veces por detrás ponía el título para que iban destinadas, escribía algo. Yo siempre digo que me daba pistas, y ahí vi que era para Blasco, y esa fue unos meses, escasos meses antes de inaugurar, y claro, la incluí en la exposición porque es que era inédita hasta para mí. Porque realmente cuando Segreyes le encarga las ilustraciones para las 4 novelas, creo que son 120 ilustraciones, 122 ilustraciones, esas ilustraciones nunca se llegan a publicar y quedan en el fondo de la editorial, ¿no? Así es. Segreyes le vende a Blasco los originales y también los derechos de reproducción para esas novelas. Eran unas novelas ilustradas y no se llegan a publicar. En las cartas, lo que se evidencia en las cartas es que tanto Segreyes como Blasco tenían un interés loco porque se publicaran, pero no encontramos el motivo concreto del por qué no se llegó a editar. Sí que Blasco estaba por el mundo, él no estaba en Valencia. Prometeo, que era la editorial, que era de Sempere, Llorca y Blasco, estaba en Valencia, y él desde fuera, por carta, claro, no estaba la facilidad de comunicación que hay hoy en día, ¿no? Pues escribía a Prometeo, escribía a Segreyes, y a Segreyes le decía: no entiendo por qué no se está publicando, yo les estoy diciendo a Sempere que se publique la primera, que cuando se vea la primera las demás van a venir solas, pero no hay un motivo del por qué no se llega a publicar. Luego ya Blasco se hace el viaje por todo el mundo, luego ya fallece y se quedan ahí los originales en poder de la familia de Blasco. Años después, los herederos de Blasco contactan con Segreyes por si quiere recomprar todos los originales. Segreyes los recompra encantado, le regala 3 a Libertad, a una de las hijas, a la hija de Blasco, y yo creo que gracias a aquello
pues hoy se puede ver esta exposición, porque aunque luego Segrelles vendió algo en vida, que son estas que están en manos de particulares que he podido gestionar, ¿no?, la cesión para la exposición, pero una buena parte están en el museo, en la casa museo que Segrelles creó en vida, y gracias a eso pues tenemos ahí una gran representación, gracias a su recompra, que no se dispersaron más. Y como fin básico de la exposición es compartir con el público, ¿no?, el valor de estas obras de arte, que algunas sí que, como bien has dicho, están en la Casa Museo de Albaida, otras no, otras son inéditas, pero sí que lo que te gustaría es que la gente fuese a la Casa Museo de Blasco Ibáñez, en la Malvarrosa, para que viese la exposición, ¿no? Sí, bueno, yo también me gusta decir que como que ir a visitar la exposición de Segrelles es un pretexto para ver la Casa Museo de Blasco, y ir a ver la Casa Museo de Blasco es un pretexto para ver la expo de Segrelles, ¿no? Las dos cosas están muy chulas, ¿eh? Las dos cosas cuentan. Sí, suman. Pero sí, la finalidad de la exposición es que todo valenciano y todo turista, porque Valencia y esa zona está llena de turismo, pues que todos puedan verla. O sea, ponérselo fácil. Creo que es como facilitar el acceso a la cultura, pero facilitarlo de verdad. Se puede visitar la exposición, los domingos es gratuita la entrada, el resto de días son 2 euros, si vas a un grupo de 10 es 1 euro, es decir, algo súper simbólico, y que es una oportunidad para todos. Conocer la obra de Segrelles que no te deja indiferente. Yo creo que Segrelles engancha. Tú conoces una obra de Segrelles, te gusta, 2, te gustan 3, y cuando llevas 10 vistas necesitas más y necesitas más. Es que es una locura. En la exposición también hemos puesto en una pantalla el tráiler, el teaser de un documental que hizo Ignacio Estrela, un cineasta valenciano que es Segrelles ilustrador universal, y en ese tráiler interviene Guillermo del Toro hablando maravillas de Segrelles, John Howe, que es el ilustrador del Señor de los Anillos, hablando maravillas de Segrelles, y William Stout, que es el que hizo los primeros diseños conceptuales del fauno para el laberinto de Fauno, que estuvo inspirado en Segrelles. Pues que estos 3 ilustres hablen así de Segrelles, lo que he intentado es que no sea yo, que no sea el comisario el que hable maravillas, que sean esta gente de fuera indiscutibles los que hablen, para que el ciudadano le dé la importancia que merece a Segrelles. Segrelles es conocido, todos los profesionales, los ilustradores, los pintores lo conocen, pero el público en general le suena, pero no han profundizado mucho en su obra, y yo creo que vale muchísimo la pena. Es muy diferente, es un pintor que con él se rompe el molde, muy diferente a todos los de su época. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Evidentemente que es importante visitar la Casa Museo de Blasco Ibáñez para ver la obra de Segrelles, pero igual de importante debe de ser visitar la Casa Museo de Albaida. La Casa Museo de Albaida es una joya. Pero la gente desconoce la Casa Museo de Albaida. Y la desconoce sencillamente porque Albaida no es un centro neurálgico de paso, es decir, que diga, pues nos vamos a Albaida. Es decir, tiene que ser alguien que tenga el gusto por esto para ir. Como por ejemplo, hay gente muy metida en esto, como nuestro amigo común Bernardo Montagut, que un fenómeno. Bueno, con sus Segrelles que no se lo quiten. Sí, él dice que escribió una biografía de Segrelles que venía de su tesis doctoral en 1985, que es un libro de referencia. Si quieres profundizar en Segrelles, la biografía de Bernardo Montagut es fundamental. El visitar la casa de Albaida para mí también es imprescindible si quieres conocer algo más de Segrelles, porque aparte de que hay obra maravillosa, la selecciona Segrelles en vida, la que quiere que se mantenga en su casa museo, pero es que te vas con, yo que sé, habiendo intimado con Segrelles, porque él decora toda esa casa, él es el maestro de obras, es el arquitecto, entonces te vas respirando un poco lo que quería Segrelles, el alma de Segrelles. Para mí es una maravilla, las diferentes estancias que tiene, los diferentes niveles, las habitaciones. Él crea en la casa museo, la inaugura él en 1943, años dificilísimos, todo lo podemos imaginar en España, ¿no? Y más en la Vall d'Albaida, que en aquel momento llegar por carretera era muy complicado, no como ahora, que hay autovía. Complicado. Pues
para culturizar al pueblo, que no tenía ni biblioteca pública, él hace una biblioteca pública en su casa museo, que todos los niños podían ir a leer libros, cómics, tebeos, hace una sala de audiciones, que hace conciertos, representaciones escénicas, o sea, tiene una intención de culturizar a su pueblo. Él vuelve de Nueva York, que estaba del 29 al 32, y vuelve ya de Nueva York queriéndose quedar en Albaida y queriendo hacer algo grande por su pueblo, ¿no? Por su comarca. Y lo acaba haciendo, que es esta casa museo. William Stout, John Howe, hablaban de que ellos fueron a la casa museo. John Howe con una lupa iban mirando los cuadros, no explicándose cómo Segreyes en la acuarela había conseguido esos resultados, ¿no? Y ambos decían que era un peregrinaje, que ir a ver la casa museo de Segreyes es como un peregrinaje necesario para todo ilustrador, para todo enamorado de la fantasía o de la obra de Segreyes en concreto. Cambiamos el camino de Santiago por el camino de Segreyes, y así que peregrinen a la exposición. Bueno, pues allí nos encontramos con técnicas tan variadas como aceites, aguadas, lavados de tinta china, grafitos o pinturas al agua. Es decir, es una extensa exposición de técnicas, ¿no? Sobre todo en una cuestión que yo denominaría genialidad expresiva. Sí, Segreyes es que tiene esa virtud de que para mí es un mago. Cuando toca la acuarela, cuando toca la aguada, cuando toca el watch, es un mago. Y juega con las luces y las sombras, juega de una forma exquisita, ¿no? Entonces sabe captar tu atención donde él quiere, qué iluminar, qué dejar en la penumbra, el claroscuro lo domina perfectamente. Y entonces, claro, todos los cuadros tienen una expresividad brutal, pero porque él la busca. Es tan importante en sus cuadros. El primer pronto te puede decir, uy, qué oscuros, ¿no? Pero al final te vas y dices, oh, qué claros. Porque se juega muy bien con esos contrastes. Con las luces. Y las técnicas de todas. Incluso hay algunos que son mixtas. Segreyes fue de los primeros que mezclaba técnicas. En la acuarela el blanco no existe, no es un blanco limpio. Se suele dejar el fondo del papel. Pues Segreyes muchas veces mezclaba la acuarela con toques de watch, que ahí el blanco sí que es limpio, ¿no? O sea, era de los primeros que usaban técnicas mixtas. Vamos a recordarle a la gente, porque el tiempo está acabándose, pero yo quiero aprovechar la ocasión, José Enrique, que repitas los horarios en los cuales se puede visitar la obra que haya expuesta aquí en Valencia en este momento. Pues la Casa Museo Blasco Ibáñez está abierta de martes a sábado de 10 a 2 y de 3 a 7, los domingos solo por la mañana de 10 a 2 y el lunes cierra. Y como hemos dicho antes en la entrevista, pueden ver la obra de Segreyes y pueden ver la Casa Museo de Blasco Ibáñez. 2 en 1, como una buena oferta de cualquier supermercado. Y con un juego que yo siempre propongo en las visitas guiadas, ahí verán expuestos 24 originales, pero la exposición tiene 25. El que hace 25 tienen que buscarlo en la planta de arriba de la Casa Museo Blasco Ibáñez, que está escondido. Es un juego que propongo. Bueno, pues ya hemos dado ahí a conocer un escondite que hay en la visita, que deben de buscarlo, y que yo creo que una exposición de este nivel no puede dejar indiferente a nadie. Yo creo que vale la pena. La verdad es que está siendo muy visitada y el feedback de todos los visitantes, sobre todo en redes, es brutal. Me han llegado a escribir correos electrónicos. Un ilustrador que hemos nombrado, John Howe, el del Señor de los Anillos, me ha escrito un correo electrónico deseando mucho éxito a la exposición, y James Garney, que es otro ilustrador americano super top, también ha escrito mail, ha escrito en su blog la noticia. O sea, la están publicitando desde el otro lado del océano, la están publicitando. El otro lado del océano, lugar que conoció Segreyes, porque él estuvo allí. José Enrique Segreyes Cortina, comisario de la exposición, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por nuestro programa para hablar de ese pintor que, aunque es conocido, mucha gente no llega al fondo con él, y que tienen ahora un buen momento para ver unas obras magníficas con unos dominios espectaculares de las técnicas, y que al final va a estar abierto hasta el 19 de marzo. Así que, José Enrique, te agradezco mucho tu presencia aquí en este programa, y nada, invitarles a todos a que vayan a
a verla. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por la entrevista y por ayudar en la difusión de Segreyes, que es la finalidad. Muy bien. Y a todos ustedes, señoras, señores, ya saben que en Valencia hay algo que visitar, algo muy importante, la obra de Segreyes, pero que está situado en un enclave mágico, que es la Casa Museo de Blasco Ibáñez. 24 obras de arte de Segreyes a la vista y una escondida. La tienen que buscar, pero que no les va a dejar indiferentes. Visítenla, creo que será espectacular.